Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Cerdá, soy estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro. Y el día de hoy tengo el grato placer de realizar la siguiente presentación, la cual va destinada a la materia de Derecho Internacional Privado, del quinto año de Derecho. Bien, el día de hoy hablaremos acerca del tema 13, el cual trata sobre la contratación internacional, las notas introductorias, las relaciones económicas internacionales que abarcan todas las operaciones de compra y venta de mercancías y prestación de servicios intercambiables entre personas físicas o jurídicas residentes en distintos países, así como las transacciones de cobro y de pago que se derivan en el reembolso de las operaciones de pago. Se puede decir entonces que el origen de las relaciones internacionales en materia económica se halla en los intercambios de bienes y servicios que se han producido en la humanidad desde el principio de los tiempos, en el cual son debido a que los países que las integran, por sus características, idiosincrasias o riquezas naturales propias, los cuales producen un determinado tipo de servicios y bienes, pero no todo lo necesario para el consumo de sus habitantes, lo que hace que estos busquen de otros países en cambio de los excedentes que tienen de su producción. Este fenómeno se da en casi toda la totalidad de los países y en consecuencia se produce un intercambio económico que genera un gran número de cobros y de pagos en distintas monedas según los países que se están relacionando en la transacción. A lo largo de los tiempos, los países han intentado llegar a un acuerdo y aunar los esfuerzos, sobre todo entre los que se encuentran en un mismo ámbito geográfico. Esto ha propiciado la creación de los mercados supranacionales, así como también la realización de una serie de acuerdos, tratados y organizaciones que intentan normalizar, agilizar y aunar los criterios de la relación entre los distintos países que intervienen en el ámbito internacional. Entre los más importantes se encuentran el Fondo Monetario Internacional. Este fue creado en el año 1944 y cuya misión del mismo es que la creación o la misión de una estabilización de las paridades y de los tipos de cambio de la moneda de los países integrantes, así como también la de intentar conseguir que se asegure la liquidez internacional y permita un sistema multinacional de pago. Segundo, el Banco Mundial, creado también en el año 1944 con la finalidad de ayudar a la reconstrucción y el fenómeno de los territorios de los países miembros, facilitando la inversión del capital, la reconversión de los medios de producción, así como estimular el desarrollo de los medios de producción y los recursos de los países subdesarrollados. Los créditos que concede el Banco Mundial se caracterizan principalmente por ser a largo plazo, ya que estos tienen un tipo de interés más bajo. Ya este tiene un tipo de interés más bajo que los mercados. Complementariamente, comporta un sistema técnico al país beneficiario, ya que se aplica prioritariamente a proyectos destinados a los sectores energéticos, de transporte, bancos internacionales, urbanismos o industrias básicas. Tercero, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en sus siglas GATT, fundado en Ginebra en 1949 con el propósito de conseguir los siguientes objetivos, que es la elevación del nivel de vida, el aprovechamiento de los recursos mundiales, el fenómeno de la producción y de intercambios internacionales, la consecución del pleno empleo. Todo ello a través del desarrollo de principios básicos tales como lo son la no discriminación arancelaria en las importaciones y exportaciones, la eliminación de restricciones cuantitativas del comercio internacional, la desaparición de los obstáculos en el comercio exterior, la no elevación de aranceles de los productos tradicionales de los países desarrollados. Entonces, el GATT rompe con la tendencia anterior de acuerdos bilaterales entre Estados, ya que este restringiría significativamente los intercambios. El instrumento que utiliza para ello es la cláusula de nación más favorecida, por el que se extiende a los beneficios de los acuerdos bilaterales a todos los firmantes del GATT. De esta manera, un acuerdo entre dos países firmantes para rebajar cierto arancel es aplicado al resto de los firmantes. Por otra parte, tenemos la Organización Mundial del Comercio, en sus siglas OMC, la cual es la institución que representa el sistema multilateral de comercio promulgado por el GATT, siendo esta la plataforma por la cual las relaciones comerciales entre los países y el debate multilateral. Con la creación de la OMC, el comercio queda equiparado institucionalmente al ámbito financiero internacional, al Fondo Monetario Internacional, al desarrollo del Banco Mundial. La OMC surge como un cumplimiento de los acuerdos de Marrakech en 1994, ampliando su ámbito de actuación a los servicios de la propiedad intelectual y sus principales funciones del OMC es administrar e implementar los acuerdos multilaterales sobre el comercio, actuar como foro multilateral de negociaciones, garantizar acuerdos multilaterales en caso de disputas, cooperar
con otras instituciones relacionadas con la política económica mundial. La OMC viene a ocupar el sitio del GATT, ya que se diferencia de él en que el GATT carecía de una institución formalizada y tiene un conjunto de reglas referidas a los acuerdos multilaterales. El GATT se refería al comercio de mercancías, en cambio la OMC amplía su ámbito de actuación a los servicios y a la propiedad intelectual. Los acuerdos de la OMC, acuerdos multilaterales que afectan a la totalidad de los firmantes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por otra parte la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, creada en 1961 con el objetivo de lograr la mayor expansión posible de la economía y del empleo, y de contribuir a una sana expansión económica de los países miembros y del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria. Actualmente son integrantes de esta organización la práctica en su totalidad los países más desarrollados, los países desarrollados del mundo, y se encarga de asegurar y dar asistencia técnica a sus Estados miembros, así como de aplicar tipos de intereses mínimos a los créditos de exportación, contratos internacionales en Venezuela. Contratos internacionales en Venezuela. La legislación no posee una definición precisa sobre el contrato internacional. Sin embargo, en la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, CIDACI, que es en sus siglas, que es ratificada por Venezuela en 1995, establece en su artículo número 1 que dicha convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, extendiéndose un contrato como internacional si los países del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. Esta convención se aplicará a contratos celebrados o en que sean parte Estado, entidades u organismos estatales, a menos de que las partes en el contrato la excluyan expresamente. Sin embargo, cualquier Estado parte podrá declarar en el momento de firmar, ratificar o adherir a esta convención que ella no se aplicará a todo o alguna categoría de contratos en los cuales el Estado o las entidades o organismos estatales sean parte. Es decir, que cualquier Estado podrá ser parte al momento de firmar, ratificar o adherir a la presente convención, declarar a qué clase de contrato no se aplicará la misma. De lo antes señalado se desprende que corresponde a los jueces que conozcan del proceso calificar si se trata de un contrato internacional de acuerdo a la norma supranacional o más bien se calificaría como un acuerdo a la legislación interna del Estado a la cual pertenezca el juez. De ello se quiere significar que la Convención define a los contratos de una forma amplia cuando a los criterios de su internacionalidad, bien sea tomando como base su residencia habitual o el establecimiento de ambos, pero sometido a diferentes legislaciones. Michael y otros en el 2005 señalan la importancia de conceptualizar o establecer la importancia de conocer lo que distingue a un contrato internacional de un contrato interno. No solo para determinar si se encuentra en presencia de un contrato puede ser sometido parcial o totalmente al derecho a uno o más ordenamiento jurídico, sino más bien que también puede plantearse problemas en cuanto a la validez de una cláusula de elección del derecho extranjero aplicable a un contrato que tenga todos sus elementos localizados en un solo país o con respecto a la posibilidad de recurrir a un árbitro extranjero. Cuando este tipo de asunto está reservado solamente a los casos de la contratación internacional y además para determinar cuándo procede la aplicación de una legislación material uniforme referida a los contratos internacionales, es difícil dar una definición única debido a la variedad y complejidad de los contratos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 10 de octubre del año 2000, en sala político-administrativa, con ponencia del magistrado José Rafael Tinoco, señala: para decidir, la sala observa que la materia a dirimir por parte de este alto tribunal en la presente consulta de jurisdicción se suscribe a precisar si corresponde al conocimiento de esta causa en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela o, en su defecto, a una jurisdicción extranjera. Esta sala, en anteriores oportunidades, ha señalado que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción en cuanto al conocimiento de una controversia que no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la administración pública o a un juez extranjero. En el presente caso se plantea, por ejemplo, el presente caso donde se plantea la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, de acuerdo al último de los supuestos mencionados,
Es impermitible aclarar que los contratos se ubicarían en el campo del derecho internacional privado cuando las partes se obliguen, sean de otra nacionalidad, tienen domicilios en diferentes estados, se celebran en un estado y los efectos deben cumplirse en el otro. Por parte de los mismos, por estas partes son de un mismo estado, pero celebran el contrato en otro, el cual conllevaría a una realización, un estudio para determinar las diferentes leyes que podrían ser aplicadas en este caso, de que surgiera un conflicto referido a la ley que rige el contrato. De los autos que componen el presente expediente, se evidencia que estamos en presencia de una demanda que tiene por objeto el cobro de bolívares derivada a un contrato de mandato. Vemos entonces cómo el mandatario Montoya, Koseiki y Asociados, sociedad civil, se obligó mediante un salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro, Alfred Misri Basgami, ¿ok?, que le ha encargado 7 de ellos. El mandatario está obligado a ejecutar el mandato y el mandatante tiene frente a este la obligación de pagarle como se había pactado. En el subíndice se observa que ambas partes tienen su domicilio en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, que todas las obligaciones deberían ejecutarse en el territorio de la República, es decir, presentar ante el Ministerio de Fomento, División y Propiedad Industrial escritos de reclasificación de marca y todo ello. Entonces se deriva de un contrato celebrado en el territorio nacional. Igualmente se presenta otra decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia en su sala político-administrativa en fecha del 15 de enero del 2008, con ponencia de la magistrada Yolanda Jiménez Guerrero, quien determinó, en su efecto, cuando un juez advierte que carece de jurisdicción para resolver la cuestión sometida a su conocimiento, declara la falta de jurisdicción respecto a la administración pública, el juez extranjero o el arbitraje. Por el contrario, cuando el contenido del asunto observa que la competencia está atribuida a otro tribunal, bien sea por la cuantía, el territorio de la materia, declina la competencia en el tribunal que estime competente. Aclarado lo anterior, debe precisarse entonces que el presente caso presenta elementos de extranjería relevantes en virtud de que, tal como lo alegó la parte actora, la presente demandante en su contra, la empresa de carácter mercantil International Finance Corporation, constituida y regida por las leyes y condiciones de funcionamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en la ciudad de Washington, D.C., ello anudado a que la demanda en juicio es un organismo internacional regido por el convenio suscrito por la República de Venezuela y contenido en el decreto número 469 del 27 de diciembre de 1956, publicado en el Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 25.242 del 28 del mismo mes y el año. En tal sentido, se impone que analizar el asunto a la luz de la Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta Oficial número 36.511 del 6 de agosto de 1998, vigente a partir del 6 de febrero de 1999, a los fines de precisar a quién le corresponde la jurisdicción para promover sobre lo demandado, establecido en lo anterior. Esta debe indicar a la Sala que lo conviene constitutivo de Corporación Financiera Internacional establece su artículo primero, que el objeto de la corporación será la promoción del desarrollo económico mediante el estímulo a empresas privadas productivas en los países miembros, particularmente en las áreas menos desarrolladas, de tal manera que se complementan las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Asimismo, establece en su sección 3 del artículo 6 respecto a los procesos judiciales en los cuales se ha demandado la corporación de lo siguiente. Sección 3, posición de la corporación respecto a los procesos judiciales. La corporación solo podrá ser demandada ante un tribunal de jurisdicción competente en los territorios de un miembro en donde estuviese abierta una oficina o en donde hubiera designado un apoderado con el objeto de aceptar ese emplazamiento o notificación de la demanda judicial, o en donde hubiera emitido o garantizado la obligación. Es de hacer nota que corresponde a los jueces calificar si un contrato es internacional o no, de acuerdo a la Convención Internacional o le corresponde conocer al juez del Estado de acuerdo a la ley interna. Pues hay que tomar en consideración que las partes que han pactado y establecido el contrato donde se regula la relación jurídica entre ellos, la doctrina y la jurisprudencia vertiente de los contratos internacionales, la doctrina y la jurisprudencia han señalado
que los contratos internacionales pueden ser vistos desde dos ópticas, una desde el punto de vista jurídico, que es cuando se supone la existencia o la presencia de un elemento extranjero en relación contractual, tomando para ello la nacionalidad, domicilio de las partes contratantes, así como el lugar de su celebración o ejecución del contrato según Meckel, Opsit, para reducir el carácter internacional de un contrato por la presencia de un elemento extranjero en la relación contractual ha servido de presunción a favor de la calificación del contrato como internacional, pero ello no implica que una caracterización definitiva. Hoy en día la opinión mayoritaria considera que no es necesario, que no es suficiente que uno de los elementos del contrato escape de la soberanía de un Estado para deducir que el contrato tiene carácter internacional. Es preciso corroborar la relevancia jurídica del elemento extranjero y verificar si la finalidad social de los hechos reclama o no una reglamentación internacional. Otro punto sería de vista a tener en cuenta es el económico, que se refiere cuando entran en funcionamiento los intereses económicos de dos o más estados, tal como lo es el que se presentó en el año 1997 entre la embotelladora Caracas, compañía anónima, y otras constituidas y domiciliadas en el país, así como Pepsi-Cola, Panamericana, sociedad anónima, constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, y domiciliada en Venezuela. Aquí el criterio económico se basa en la forzosa incidencia del comercio internacional, el cual tiene por objeto los contratos y el renombre mundial de las marcas que identifican los productos comerciales en el país. Los estudiosos de esta materia en particular han criticado que no es suficiente la presencia o la existencia de un elemento extranjero para considerar el contrato internacional, pues señalan que se hace necesario tomar en cuenta las 10 relevancias jurídicas del elemento extranjero en el cual o no su regulación a nivel internacional. La definición de contrato en la legislación venezolana, en el artículo 1133, el Código Civil dispone que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o distinguir entre ellas un vínculo jurídico. Sin embargo, el contrato celebrado entre dos o más personas puede estar sometido a un diferente ordenamiento jurídico, ya que para la existencia debe prevalecer el consentimiento de las partes. El objeto que se puede ser materia de un contrato y que se trate de una causa ilícita, en este sentido se observa que tanto a nivel de ley interna como desde el punto de vista de nivel internacional, en los contratos hay un predominio de la voluntad de las partes. Por ello hablamos que debe darse el consentimiento mutuo entre las partes a contratar, y de esta forma se determina la ley que ha de regular el contrato y los efectos del mismo, siempre y cuando las partes hayan señalado en forma expresa la ley a aplicar. De modo que si las partes en el contrato no han estipulado o indicado la ley que ha de regular un eventual conflicto o una controversia, corresponderá entonces al juez determinar presuntamente la ley a aplicar conforme a lo que disponga su propia legislación. Por otra parte, existen normas que limitan la voluntad de las partes conforme a la legislación venezolana, como lo son el artículo 8, cuando establece que las disposiciones del derecho extranjero que deban ser aplicables en conformidad con la presente ley solo serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados manifestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. La norma en comento se refiere al orden público, que no es más que un conjunto de reglas imperativas que limitan y controlan la acción humana en la vida social. Es un mecanismo de exclusión del derecho extranjero. El artículo 10 de esta misma ley, expresa, no obstante el previsto en esta ley, se aplicarán necesariamente las disposiciones imperativas del derecho venezolano que hayan sido dictadas para el supuesto de hechos conectados en varios ordenamientos jurídicos. En otro orden de ideas, se puede decir que la existencia de normas imperativas en el ordenamiento jurídico venezolano es con el objeto de evitar la aplicación de las leyes extranjeras que vayan en contra de los principios fundamentales del Estado venezolano, el derecho aplicable a las contrataciones internacionales. Ahora bien, con respecto a la determinación de la ley aplicable de los contratos internacionales, la doctrina, ley misma que acabamos de mencionar, toma en cuenta dos sistemas para dichos regulares contratos. La lex loci celebratoris, que esto significa que la ley del lugar de celebración. En este sentido, los que apoyan
en el sistema señalan que cuando el contrato nace, ocurre en un lugar en un momento determinado. En este momento, en este lugar, debe tomar en cuenta la voluntad de las partes. Solamente se aplica la ley del lugar donde tuvo origen el contrato. Donde nació desde el punto de vista del derecho, el otro sistema es la lex loci executionis, que significa del lugar donde se cumple o se ejecuta la obligación. Lo que apoya en el sistema señalaría entonces que el lugar y el nacimiento del contrato puede ser circunstancial, por cuanto las partes establecieron o señalaron dentro de la ley que ha de regular una eventual controversia o un conflicto entre las partes, señalaron entonces un punto geográfico para su celebración. No obstante, puede darse el caso del contrato que no tenga aplicación de ordenamiento jurídico del sitio escogido por las partes. En consecuencia, de tomar en cuenta el lugar donde se está materializando los efectos del contrato. ¿Dónde se ejecuta? ¿Dónde se ejecuta? En el año 1956, el legislador venezolano aplicó este último sistema de la Lex Loci Executionis cuando estableció en el artículo 116 lo siguiente: todo contrato celebrado en el país extranjero celebrado o en el exterior, pero que ha de ejecutarse en el territorio venezolano, solamente la ley venezolana, salvo que las partes hubieran elegido otra cosa. La norma supra señala que si se celebra un contrato en un país extranjero, pero que deba de ejecutarse en el territorio venezolano, se someterá a la ley venezolana, siempre y cuando tenga las partes que no hayan elegido otro derecho. La norma en comento contiene y consagra el principio de la autonomía de la voluntad, el cual ha de prevalecer que el principio. Actualmente esta norma se encuentra derogada por el artículo 30, ya que se refiere a la solución subsidiaria respecto a las obligaciones convencionales. Ya para finalizar, con este punto en particular merece la pena hacer alusión a los principios generales para los contratos mercantiles internacionales elaborados por el Instituto Nacional Internacional para la Unificación del Derecho Privado, en sus siglas UNIDROIT, por lo que le expresa Dos Santos en el año 2000 que en el ordenamiento jurídico venezolano no fue adoptado ningún criterio particular, sino que el concepto contrato internacional debe entenderse en la forma más amplia posible a fin de excluir solamente aquellos contratos carentes de elementos internacionales. Es decir, cuando todos los elementos de importancia se encuentran conectados en un único estado, el principio de la autonomía de la voluntad para elegir libremente la ley aplicable de los contratos internacionales está presente en las legislaciones internas. No obstante, dicha elección no es válida cuando la misma infringe las leyes imperativas del foro o atenta contra el orden público establecido en las instituciones del Estado. Sin embargo, no todas las legislaciones aceptan la posibilidad de prorrogar la competencia del foro en los mencionados contratos. Y cuando se encuentra contemplada el ordenamiento jurídico y la restricción a efecto que no opere en beneficio de una sola parte, la cláusula de elección de foro del acuerdo sobre la jurisdicción directa e internacional, lo que normalmente se llama cláusula de elección de foro, en el ámbito internacional se conoce como las cláusulas de elección de foro. A través de ellas, las partes o los particulares indican en forma la jurisdicción directa de uno o varios tribunales. Tanto es así que en este punto en particular señalar Hernández en 2004, cuando indica que los efectos de una cláusula de elección de foro deben ser apreciadas y determinadas desde el punto de vista de cada una de las partes. De esta forma, deben ser consideradas las posiciones procesales de las partes y las relaciones procesales preexistentes entre ellas, dada la relatividad de los efectos de una cláusula de elección del foro. No debe sorprender que una de las mismas cláusulas tengan diversos efectos para las partes. En consecuencia, una cláusula de elección de foro puede tener una de las partes solo efectos positivos o solo puede tener efectos negativos, o puede suceder, sin embargo, que ambos efectos se presenten en forma acumulativa o que sencillamente no estén presentes tales efectos, como lo es respecto a lo anterior. A la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo en una cláusula convencional de derogación de la jurisdicción venezolana a favor de los tribunales extranjeros, en virtud que deben ejercerse en forma expresa e independiente, ya que para llegar a esta conclusión del magistrado ponente se basó en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que la derogación de la jurisdicción venezolana mediante contratos de adhesión lesiona el derecho constitucional, como lo es en el acceso a la 14, como lo es el acceso a la justicia. En concordancia con el artículo 47, el cual se refiere a la inderogabilidad convencional de la jurisdicción,
Dicho de otro modo, como la jurisdicción, cuando le corresponde a los tribunales venezolanos, no pueden ser derogadas convencionalmente a favor de los tribunales extranjeros. En los casos donde los asuntos se refieren a controversias relativas a los derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el país o que de alguna manera afecten al orden público venezolano, derogándose así la norma contenida en el artículo 2 del Código Procesal Civil, los contratos internacionales en la Ley de Derecho Internacional Privado, en el Derecho Internacional del el principio de la autonomía de la voluntad, permite que las partes puedan escoger el derecho que deseen aplicar a sus relaciones jurídicas contractuales. En otras palabras, de escoger la lex contratus, que viene a hacer referencia a la autonomía de la voluntad de las partes. Según Hernández, la admisión de la autonomía de las partes como criterio atributivo de jurisdicción significa el reconocimiento por el legislador de que para ciertos supuestos de hecho jurídicamente internacionalizados, las partes pueden, por medio de un contrato, regular directamente ellas mismas las cuestiones de la jurisdicción directa. Precisamente esto sugiere que al ejercer esta facultad, las partes no desplazan al legislador, sino que determinan una jurisdicción directa bajo las condiciones y dentro de los límites del derecho que resulte aplicable a tal facultad. En Venezuela, el contenido del artículo, en el artículo 1159 del Código Civil indica que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y por lo tal no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento y por las partes por las causas autorizadas por la ley. De modo que este fundamento a la autonomía de las partes en la autonomía de la voluntad, tanto así que la doctrina subjetivista sobre la naturaleza del principio de la autonomía de las partes señala que la voluntad constituye a una ley por sí misma, lo cual conlleva a concluir que la doctrina subjetivista no crea una diferencia entre el fundamento o la base en que se estableció la voluntad de las partes al respecto de la autonomía de la voluntad. Por ello, la elección del derecho aplicable fue elegido de la libertad contractual en el derecho internacional privado, perdón. A pesar de ello, surge otra doctrina opuesta a la subjetivista, la cual es la objetivista, cuyo fin es darle la primacía a la ley sobre la voluntad de las partes. Las partes se limitan a localizar un contrato y el juez deduce la ley a aplicar. El principio de la autonomía de la voluntad no se encuentra catalogado como un factor de conexión, sino más bien como constituye como una relación general de la conexión, así como el lugar de la ejecución y el lugar de la celebración del contrato. Falta de elección de ley aplicable cuando las partes no indican o no expresan en el contrato el derecho que regirá el mismo celebrado entre ellos. El derecho positivo ha dado diversas soluciones entre uno y otro ordenamiento jurídico de carácter estatal, lo cual ha sido uno de los puntos más debatidos por el derecho internacional privado. A juicio de Meikel y otros, es necesario, en primer lugar, precisar que varios de los métodos que se han utilizado para dar la solución a las cuestiones de determinar cuál es el derecho aplicable en el contrato, a falta de las elecciones de las partes, desde un método tradicional o un método clásico que consiste en obedecer directamente a un factor de conexión rígido para el régimen contractual o para cada uno de los elementos del contrato, pasando por él a investigar. En cada caso, cuál ha sido la voluntad hipotética de las partes o de localizar. También, en cada caso, el centro de la gravedad de la relación jurídica o la ley propia del contrato hasta llegar al método que implica determinar. Igualmente para cada caso, el derecho que tiene el vínculo más estrecho con el contrato. No obstante, se observa que tales métodos de alguna manera recurren siempre a la autorización de dos factores de conexión específicos, los cuales llegan como consecuencia de los índices o principios establecidos por la doctrina. La jurisprudencia o la legislación, por su parte, Kant, en 1973, ha expresado: nunca entendí la satisfacción y la agitación intelectual que algunos de mis colegas han podido experimentar. De acuerdo a lo anteriormente expuesto para la determinación del derecho aplicable a falta de elección por las partes que han celebrado el contrato, el derecho comparado aplica hoy en día al método tradicional que consiste en señalar los factores de conexiones y el principio de proximidad, que consiste en determinar cuál es el ordenamiento jurídico de carácter estatal que tiene el vínculo más estrecho con el contrato que ha celebrado las partes. Este último ha tenido un mayor auge en la contratación internacional en general. El artículo 30 expresa que una falta de la indiciación válida
las obligaciones convencionales que rigen por el derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas en este sentido, el tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar derecho. Así como también tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. Esta norma deroga el artículo 116 con Código Civil, por cuanto permite al juez aplicar el ordenamiento jurídico que se considera más directamente vinculado a la obligación convencional. Una vez que haya tomado en cuenta los elementos objetivos del contrato, como lo son, entre ellos, el lugar de la negociación, el lugar de la celebración, el lugar de la ejecución, y tomando también en cuenta los elementos subjetivos que se vinculen con el mismo. Entre ellos está la nacionalidad, el domicilio o la sede principal de los contratantes. El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales establece que si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable o su elección resulta ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado en el cual tenga los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una conexión más cercana a otro, podrá usar a título excepcional la ley de este otro Estado aparte del contrato. Meikel y otros consideran que aunque tales principios no suelen incluir las reglas generales del conflicto, el artículo 30 persigue incluir solamente la función conflictual de tales principios, por más reducido o inexistente que éste pueda ser. No obstante, resulta conveniente mencionar que dicho artículo solo se refiere a los principios del derecho comercial internacional aceptado o organizado de organismos internacionales. El artículo 10 de la Convención Interamericana para los Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales dispone este mismo ley interamericana que, además de lo dispuesto, los artículos anteriores se aplicará cuando corresponda las normas y las costumbres de los principios del derecho comercial internacional, así como los usos también de las prácticas comerciales de aceptación general con la finalidad de realizar las exigencias dispuestas por la justicia y la equidad de la solución del caso concreto. En la doctrina se ha criticado mucho los conceptos utilizados como los principios generales del derecho, debido a su extrema confusión, puesto que no identifican las reglas de carácter supranacional que lo conforman. Pero también, en este campo, la doctrina y la jurisprudencia deben establecer pautas de actuación que facilitan al operador jurídico la aplicación armoniosa de la lex mercatoria y la lex contractus. Siguiendo este orden de ideas, el artículo 184 expresa que la interpretación de los contratos debe efectuarse con regla general de acuerdo a la ley que los rija. Sin embargo, siempre esto debe interpretarse siempre y cuando la ley que los rija. Debe efectuarse con regla general de acuerdo a la ley. Pues esto ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias.